Bueno, mis queridos alumnos, vamos a arrancar con las lumbalgias correspondientes a la unidad 6, adeudada de mi parte para la cátedra de semia. ¿Listo? Eh, Bien, quizás sea la lumbalgia es una de las causas que más lleva a la consulta del paciente al médico. Por ende, nosotros tenemos una gran cantidad, vamos a tener una gran cantidad de lumbalgias en nuestro consultorio. Entonces es algo a lo que nosotros tenemos que estar atentos, además por la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con el paciente. Esto creo que en algún momento lo he hablado. Eh, Nosotros al compartir mucho tiempo con el paciente, no solamente a través de la anamnesis inicial, sino a través del transcurso de las sesiones, nosotros podemos sesión a sesión ir indagando el origen de la lumbalgia, de la patología que sea, ¿no? Pero me refiero a que tenemos la posibilidad de poder hablar bastante con el paciente para solucionar eh, el problema que lo queja. ¿Estamos? Vamos con las lumbalgias. Decíamos que una de las cosas que más gente nos lleva al consultorio, pacientes, 80 de cada 100 personas van a sufrir una lumbalgia alguna vez en su vida. ¿Estamos? Es algo que realmente todos nosotros alguna vez, probablemente muchos de ustedes, yo también me incluyo, he tenido alguna lumbalgia de mayor o menor grado, pero entramos dentro de este 80% estadístico. Bien, 80% de la población mundial. Tercera causa de consulta en medicina, primera causa de consulta en ortopedia y traumatología, primera causa de ausentismo laboral. Genera conflicto entre empleador y empleado la ausencia laboral por lo que sea, y cuando se produce por alguna lumbalgia, es como suena a excusa o a pocas ganas de trabajar, según el empleador. Está surgiendo una rama de la kinesiología, ya lleva algún tiempo, que es la ergonomía, encargada de realizar una evaluación de situaciones laborales con el objetivo de producir una profilaxis dentro de un ambiente laboral para evitar justamente este ausentismo laboral. El poder realizar un análisis eh, biomecánico y ergonómico de situaciones laborales realmente ayuda y colabora bastante con la integridad de los operarios, de los empleados. ¿Sí? Muy bien. Las consultas de los pacientes, en general, en esta era de todo tan rápido y de poder buscar soluciones rápidas, generalmente el paciente acude al traumatólogo sabiendo que si le duele la cintura es una cuestión traumatológica, y muchas veces no es así, y la consulta tendría que comenzar con un análisis más clínico y después ser derivado a los especialistas, ¿sí? Desde el médico recontra especializado a eh, un curandero. Todos van a recibir alguna consulta por una lumbalgia. Entonces, los porcentajes están acá y son... algunos van directamente al quiropráctico, al osteópata, o buscan un reumatólogo pensando que es algo reumatológico, pero siempre pareciera ser que la intención de los pacientes es que sea lo más rápido posible.
¿sí? Siendo que hay veces que es, y ya lo vamos a ver en el transcurso de la clase, lo difícil a veces que es el diagnóstico de una lumbalgia, no es simplemente el dolor de la espalda baja. Vamos a dividir en específica y en inespecífica, ¿sí? Son las dos causas que, los dos grupos que vamos a dividir a la lumbalgia, ¿sí? Y dentro de las específicas hay específica del dolor lumbar, una extrarraquídea y una propiamente del raquis y del axis. ¿Estamos? Generalmente hay también dentro del axis o de la columna vamos a tener las degenerativas y las no degenerativas. ¿Sí? Las no degenerativas son algún tumor, algún proceso infeccioso, cualquier cosa que afecte al raquis. ¿Sí? La degenerativa como un proceso a veces lumbar, un proceso artrósico evolutivo, ¿sí? Me va a producir un dolor lumbar. ¿Sí? El 80% de las lumbalgias corresponden a la inespecífica y el 20% a las específicas. Dentro de las específicas, una lumbalgia específica están las raquídeas y la extrarraquídea, como habíamos visto. ¿Sí? La raquídea un 15 o un 20% y la extrarraquídea un 5%. Las extrarraquídeas, acá es donde entra, perdón, lo que son las lumbalgias retroperitoneales o me parece que lo tenemos y las abdominales. ¿Estamos? Volvemos una para atrás. Discúlpenme. La difícil distinción entre una inespecífica y una inespecífica degenerativa. Estamos. Es siempre, o sea, la pregunta es si siempre una lumbalgia inespecífica, difusa, sorda, es siempre degenerativa o no. ¿No? Por eso la dificultad a veces de realizar un diagnóstico es complicado para el médico. ¿Sí? Recordemos que nosotros recibimos el paciente ya con un diagnóstico. ¿Sí? La orden médica donde el médico dice solicito 10 sesiones de fisiokinesioterapia con el diagnóstico lumbalgia, nosotros vamos a tener más tiempo de indagar y ver, ¿sí? Por dónde vamos a llevar nuestro tratamiento. ¿Estamos? Bien. Dentro de las lumbalgias específicas, ¿sí? Las causas vertebrales y las extravertebrales, causas vertebrales, las discopatías, la artrosis como un proceso degenerativo, alguna deformidad, que puede ser alguna cifosis, muchas veces hay un aumento de una cifosis dorsal, vamos a tener un aumento de una curva, de una lordosis lumbar, eso me puede llegar a producir alguna lumbalgia compensatoria, un tumor, ¿sí? El hueso esponjoso afectado por algún tumor, empieza una especie de abombamiento del cuerpo vertebral, que a veces comprime alguna raíz, un trauma que puede ser una caída de gran altura, impacto de alta energía, ¿sí? Es una causa específica de lumbalgia en el relato del paciente o en la historia, ¿sí? Reumatológicas, como puede ser algún tipo de artritis que afecte al raquis, ¿sí? Y las extravertebrales, las abdominales y las retroperitoneales, ¿sí?
un dolor, un cólico renal, un cálculo renal que puede producirse, a veces empieza como una lumbalgia y produce a veces no, un dolor lumbar, bastante fuerte por cierto. Bien, discopatía, que tenemos algunas imágenes de artrosis, deformidades, un tumor, bien, una escoliosis, puede de una evolución bastante rápida, alguna caída, ¿sí? Todas causas vertebrales específicas de dolor lumbar, ¿sí? Y una extravertebral, acá tenemos musculares, ¿sí? El psoas ilíaco que toma inserción en la parte anterior de las vértebras, alguna cuestión que genere desde mucha tracción, algún acortamiento, hay algunos procesos que afecten al psoas y van a afectar directamente a la zona lumbar, ¿sí? En las vasculares una ruptura de un gran vaso como es la aorta, ¿sí? Una pancreatitis, un tumor digestivas, ginecológicas, en los ciclos en los ciclos menstruales, algún signo premenstrual suele aparecer alguna lumbalgia. Son múltiples las causas. ¿Sí? La pielonefritis, que es la infección renal, me va a producir una lumbalgia, ¿sí? Una fibrosis, una adenopatía retroperitoneal, todas son cuestiones extravertebrales. O sea, me duele la columna, pero no corresponde la lumbalgia a un proceso vertebral, sino por fuera de la columna. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las banderas rojas y amarillas principalmente, ¿sí? Los indicadores clínicos y los factores psicosociales que pueden perpetuar el dolor, y los signos y síntomas que tenemos que estar atentos a esta bandera roja. Bien, ¿cuáles son las condiciones potencialmente graves que el médico y nosotros también debemos estar atentos al signo, al síntoma que se nos presenta el paciente, ¿sí? Un síndrome de cauda equina, ¿sí? Un empeoramiento del dolor severo, ¿sí? Un trauma significativo, una caída de gran altura. Los pacientes trabajan en obra, que una de las cosas que se ven en los hospitales en la guardia son caídas de andamios de determinada altura, pérdida de peso, antecedentes de cáncer. Generalmente en un proceso de cáncer el descenso es bastante brusco de peso, ¿sí? Cuando un paciente pierde peso en forma brusca o acelerada, hay que estar atentos, ¿sí? El uso de esteroides o drogas, ¿sí? Paciente con primer episodio con más de 50 años de edad, especialmente mayores de 65, signos neurológicos, ¿sí? En las evaluaciones, a veces por una cuestión que se presenta a una evaluación, a una radiculopatía, alguna hernia que me está comprimiendo, algo que no puede realizar una dorsiflexión, todo lo que es con signos o señales neurológicas
severa me va a llevar a a estar atento, ¿sí? Es algo grave, ¿estamos? Una bandera roja, ¿sí? Cuando el dolor infiltrativo, ¿sí? Hay una invasión en los tejidos, que pueden ser alguna infección, algún tumor, ¿sí? Un dolor que perdura en el tiempo, ¿sí? Una repercusión del estado general, un cuadro neurológico, como hablábamos recién. Estas son cosas, y todo esto, eh, todas estas cosas sostenidas en el tiempo, todos estos signos que perduran en el tiempo me van a llevar hasta un deterioro psicológico del paciente. ¿Sí? El paciente se de mal humor, como cualquier otro proceso, empieza a tener problemas sociales, no solamente laborales, porque no puede trabajar, sino con la familia, el trato no es ameno, entonces el mal humor, producto de un dolor permanente, me va a llevar a una repercusión en el estado general y social. ¿Sí? Es cosas que debemos tener en cuenta. Las banderas amarillas, ¿sí? Es un signo de de mal pronóstico funcional. A ver, creencias erróneas, por ejemplo, que la lesión es irreversible, ¿sí? Que generalmente que los tratamientos pasivos son mejores que los activos. Eh, las conductas inadecuadas, el miedo, la excitación, reducción exagerada del grado de actividad, factores laborales, ¿sí? La falta de apoyo, conflictos laborales, litigio, lo que hablábamos de las ART. Recordemos que cuando el paciente solicita una asistencia, una ART, la ART es la que le tiene que pagar los haberes, se lo va a hacer por un tiempo, después se lo tiene que volver a pagar el empleador y ahí empieza el litigio, ¿sí? Los problemas emocionales que hablábamos recién, la depresión, ansiedad, tendencia al aislamiento, barreras psicosociales a veces para la recuperación, el paciente se tiene que trasladar y se tiene que subir a un micro donde a veces tiene que ir parado, con una lumbalgia, el traslado en el transporte público es terrible. Todas estas cuestiones van a llevar a tener problemas emocionales. ¿Sí? El miedo al moverse como una creencia errónea, hay veces que algunos pacientes mismos dicen que si se empiezan a mover se sienten un poco mejor o que le produce alivio. La tendencia general es al reposo, ¿sí? A quedarse en la cama, lo cual a veces empeora, alivia en un primer momento por no estar en contra de la gravedad. ¿Sí? La gravedad no hay que desestimar la cuestión gravitatoria que me genera presión en sentido axial, sino es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces los tratamientos, una de las indicaciones kinésicas es que realice, en las lumbalgias, que realice siestas a lo largo del día, que pueda descansar, pero siempre por unos minutos, ¿sí? Para disminuir la compresión gravitatoria. Esto me va a llevar a una reducción del grado de actividad. ¿Sí? Esto es dependiendo de la etapa que esté transcurriendo el proceso de dolor lumbar, son cosas a tener en cuenta. ¿Sí? Bien, decíamos que lo difícil que es diagnosticar la causa del dolor lumbar. ¿Sí? Tan difícil de diagnosticar como a veces tan difícil de tratar. ¿Sí?
Hay veces que uno eh, como kinesiólogo, con el afán de producir un alivio en ese paciente y que el paciente se vaya un poco aliviado y tenga ganas de volver a la consulta, eh, va, a, va a resultar a veces contraproducente. ¿Sí? Tenemos que ser cautos y precisos en el tratamiento. ¿Sí? La causa de la lumbalgia eh, son fenómenos multifactoriales influenciados por factores médicos, socioeconómicos, laborales y psicológicos. ¿Sí? Montenegro y otro en el 2001. La lumbalgia en la columna degenerativa puede no solo ser degenerativa, ¿sí? O sea, que haya un proceso degenerativo en la columna, proceso artrósico, no necesariamente me tiene que producir una lumbalgia. ¿Sí? A una persona mayor de 50, de 60 años, uno le puede ver una radiografía donde hay un proceso artrósico o que la columna ya sufrió la embestida gravitatoria y no necesariamente puede tener una lumbalgia. ¿Sí? La inflamación de un cuerpo vertebral, según la clasificación de Modic, ¿sí? A la imagen se ve una inflamación, después se ve al último una reestructuración, pero en esta inflamación de del cuerpo vertebral se va a asociar con una lumbalgia. El cuerpo vertebral es muy esponjoso. Entonces, una inflamación, el edema óseo que se encuentra a veces en los cóndilos de los corredores o eso también se puede producir en una vértebra y esa inflamación se puede asociar a una lumbalgia. ¿Sí? Una degeneración del disco. Ahora vamos a ver un poquito más adelante los cambios degenerativos de las facetas articulares. Vamos a ver el sostén muscular. ¿Sí? Hablábamos recién de nuestra lucha contra la gravedad. ¿Sí? Un cambio en el sostén muscular me puede producir una lumbalgia. Bien, acá vemos, a ver, si ustedes pueden ver acá, fíjense este aumento, ¿sí? De la lordosis frente a una lordosis un poco menos acentuada. Nuestro sistema nervioso tiene algunos mecanismos antálgicos cuando hay una compresión como es radicular o por una hernia, va a buscar la forma de irnos acomodando, irse un poco a la retroversión. ¿Sí? Me va a abrir un poco la parte posterior, la parte radicular, ¿sí? Ponerse retroverso, ¿sí? Ponerse ¿sí? Como en retroversión me va a liberar un poco, por eso a veces la postura hacia adelante, las indicaciones de ponerse una almohada abajo de la panza, rectificar un poco eso, libera y relaja un poco, al menos momentáneamente, el dolor lumbar. ¿Sí? El ángulo promontorio en una embarazada, por ejemplo, todas las embarazadas, la postura clásica con las manos hacia atrás, ¿sí? Porque esa lordosis está aumentada, porque hay un cambio en el centro de gravedad del cuerpo y que es compensado por ese ángulo y ese aumento de la lordosis. Entonces ahí va a aparecer una alteración en el balance ¿eh? pélvico lumbar, ¿sí? Aumentos de peso, etcétera, me va a llevar
a una alteración de este balance y a una consecuente lumbalgia. A veces esto es los estudios por imágenes sistemáticas de la lumbalgia aguda causan más perjuicios que beneficios, ¿sí? No se efectúan estudios de imágenes para la lumbalgia dentro de las primeras 6 semanas, a menos que existan signos de alarma, signos de bandera roja. ¿Estamos? La contención a veces del paciente, el mismo paciente le suele decir al médico, y no me va a pedir una radiografía o no me va a pedir una resonancia magnética, como que ante el dolor y las cuestiones psicológicas de fantasías o de fantasías de lo que puede llegar a tener, si no le pide a veces una resonancia, el paciente a veces hasta se enoja con el médico si el médico no le pide una resonancia magnética de su columna. Las mutuales han implementado para autorizar una resonancia que primero el paciente tenga un estudio previo que es una radiografía. O sea, primero una radiografía y después la resonancia, ¿sí? Los que supieron que decía la resonancia magnética tuvieron disminución de la sensación de bienestar que los que no la conocen, enfermedad degenerativa benigna del disco. A ver, hay veces que el saber, ¿sí? Que el paciente sepa que la resonancia magnética no mostró nada grave, no mostró ningún tumor, no mostró ninguna alteración grave, eso ya le va a producir un alivio, ¿sí? Entonces se juega un factor psicológico en las lumbalgias bastante importante en cuanto a los estudios y a lo que le pide el médico en cuanto al médico, los estudios que le pide, ¿sí? Pacientes randomizado o aleatorio controlado con resonancia magnética, más del doble de probabilidad de cirugía con relación a la radiografía común. A veces la imagen va a mostrar, la imagen de resonancia magnética va a mostrar algo más, ¿sí? Y que por ahí puede llevar a que el médico junto con el paciente decidan una cirugía, ¿no? Hay veces que la cuestión de imágenes va a determinar la conducta quirúrgica sobre ese paciente, ¿sí? Acá vamos a ver la función del disco, ¿sí? Del núcleo pulposo con el anillo fibroso, ¿sí? En una hernia de disco. Ya después vamos a hablar, el próximo video es sobre las hernias discales, así que la vamos a ver después. Una inclinación, pongamos una inclinación lateral, me está produciendo una compresión sobre este nivel, sobre esta parte del anillo, ¿sí? En este caso, la presión, esta es la presión sobre el anillo, pero la presión del núcleo pulposo se produce sobre este lado. ¿Estamos?
ya este anillo fibroso que presenta varias capas, ¿sí? Como de trabécula, como alternada, es lo que le va a dar una gran resistencia al disco, ¿sí? Y a soportar presiones realmente fuertes, ¿sí? Este movimiento de cizalla, este es un movimiento de, de cizalla que produce la deformidad del, del anillo, ¿sí? El movimiento de traslación sería sobre entre vértebra y vértebra, me va a producir una cosa. Esto sería lo normal, ¿sí? La compresión axial y la distribución de las representada acá por los vectores de fuerza del núcleo pulposo, ¿sí? Bien. El complejo del disco y del cuerpo vertebral soporta el 82% del peso, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen eh, de cómo todo el anillo fibroso está conformado. Lo vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Toda la musculatura, a ver, una de las a veces conductas caseras en una lumbalgia producto de, yo creo que es hasta una cuestión social, el fajarse, ¿sí? A veces el paciente llega al consultorio del médico ya con una faja puesta porque siente que le alivia la contención de toda la zona lumbar. Entonces, la musculatura, principalmente el transverso del abdomen, a ver, nosotros tenemos una faja o cincha abdominal formada por músculos, principalmente el transverso del abdomen, los oblicuos, el recto, los oblicuos mayor y menor. Esa contención me va a jugar un papel importantísimo en la lumbalgia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente se hace, no sé si es la palabra adicto, pero se acostumbra o tiene el hábito de usar la faja, me va a producir un debilitamiento de toda la musculatura, ¿sí? Porque la musculatura se relaja al estar contenida por una faja, ¿sí? En una etapa aguda de mucho dolor, donde el paciente realmente necesita sentirse contenido y eso contenido y sostenido por esa faja, al principio más todo el tratamiento médico me va a ayudar, pero no se debe acostumbrar ese paciente al uso de la faja, ¿sí? Nosotros, una de las funciones kinésicas es activar y darle sostén muscular, ¿sí? El multífido como sostén gravitatorio, el diafragma, ¿sí? El diafragma que en cada contracción tracciona un poquitito la parte alta de las lumbares, o más entre el tórax y la 12 será vértebra 12, T12, y los músculos del períneo. ¿Estamos? Acá tenemos una imagen, ¿sí? Una evolución degenerativa y cosa de un disco totalmente sano e hidratado a una casi a la desaparición completa del mismo, ¿sí? La presión intradiscal, ¿sí? Representada en kilos, por ejemplo, 25 kilos soporta el disco cuando estamos acostados. Perdón. Encuentro el cursor. A ver, ¿dónde lo tenemos? Acá
¿sí? 75 kilos, ¿sí? Estando de costado, 100 kilos estando parados, 150 cuando nos agachamos sin peso, 220 cuando no levantamos un peso, 140 estando acostado, 185 una flexión sin peso y con algo de carga estando sentados nos vamos a 275. ¿Sí? Fíjense que el amortiguador de los miembros inferiores, ¿sí? Es muy importante en el sostén de toda la columna. ¿Sí? La falta de fuerza en las piernas para estar en contra de la gravedad, esa falta de fuerza se puede traducir a veces en una lumbalgia. ¿Estamos? ¿Sí? eh, las cuestiones a veces en el hogar, una mesada muy ancha, con la bacha muy adelante, que para a veces lavar algo, algún utensilio, lavar lo que sea, el paciente se tiene que inclinar hacia adelante. Hay cosas que, por eso es lo importante de hablar y de estar y escuchar realmente qué es lo que dice el paciente, ¿sí? Prestarle atención a las pequeñas cosas. Por ejemplo, esto de que cuando lava los platos le aumenta el dolor lumbar, o cuando a veces el paciente no le atribuye a pequeñas cosas su dolor lumbar, ¿sí? Lo va a tener porque son cosas que realiza habitualmente hace años. O sea, hace años que lava los platos y que nos prestó atención que la mesada estaba muy baja. Antes tenía más fuerza en las piernas, era más joven, ahora con el tiempo, eso que antes no le producía dolor, ahora le empieza a producir dolor, pero no lo tiene incorporado como un cambio, eh, como algo nuevo, ¿sí? Es algo que viene haciendo habitualmente. Entonces, eso por ahí para el mismo paciente pasa desapercibido, esa situación que genera dolor. ¿Estamos? Ejemplos hay un montón. Gente que saca a pasear el perro 2 veces por día y el perro era un cachorrito y el perro creció, ahora el perro es gigante y cada tracción le va, pero es algo que hace habitualmente. Antes no le producía dolor lumbar, ahora sí le produce dolor lumbar. ¿Sí? Por eso hay que estar atento y la importancia, repito, de la charla, una anamnesis continua. A veces nosotros tenemos que estar atentos a esos relatos. ¿Sí? Bien, vamos a hablar ahora sobre una, una estadística, ¿sí? unos trabajos, unos estudios, ¿sí? Que van a hablar de las nuevas tendencias en el diagnóstico y tratamiento del dolor, ¿sí? Para evaluar revisiones sobre la eficacia y patrones de práctica de las imágenes y del uso de la medicación, ¿sí? Y las cirugías en el tratamiento del dolor lumbar, ¿sí? Publicaciones, datos estadísticos, ¿sí? Uso y gastos en medicación, resonancia magnética, ¿sí? Cirugía y discapacidad, ¿sí? Estudios randomizados o aleatorios, ¿sí? Hay una tendencia quirúrgica mayor en pacientes con resonancia magnética, eso lo vimos en una diapositiva anterior, ¿sí? Que aquellos que estudiados previamente con radiografía, ¿sí? No hay mejores resultados clínicos. ¿Estamos? 4 estudios randomizados indican los beneficios de la fusión son más limitados en columna degenerativa con lumbalgia, ¿sí? Hay un aumento del 220% en función lumbar en Estados Unidos. Bien. La aplicación de inyecciones epidurales con esteroides
opioides, el uso de cirugía con fusión. A ver, esto hay una tendencia al aumento. Creo que la automedicación o eh, cuando se empieza a repetir el proceso lumbar o el proceso de una lumbalgia, hay ¿cómo es? El paciente se aplicó un corticoide o el médico en un momento le indica un analgésico esteroide y ante un nuevo episodio lumbar, muchas veces el mismo paciente, sin pasar por el médico, ¿sí?, con dolor lumbar, vuelve y va a aplicarse otra vez la inyección, porque si le hizo bien en algún momento, le va a volver a hacer bien y le va a volver a calmar. ¿Sí? Esa es una conducta que tenemos que tratar de evitar o de reeducar. ¿Sí? En todo esto de la lumbalgia hay una educación, hay que educar al paciente. ¿Sí? No solamente de lo que es higiene postural o higiene de columna, desde lo dinámico, sino en cuanto a las conductas. ¿Sí? La automedicación, no. ¿Sí? Si vuelve a doler la columna, otra vez tiene que ir a la consulta del médico. Bien. Imágenes, imágenes de resonancia magnética. En porcentaje, desde 1994 al 2004. Medicare es la asistencia o la obra social, ¿sí? Asistencia social. ¿Sí? Imágenes de resonancia magnética por las mutuales. ¿Sí? Fíjense cómo la tendencia ha ido claramente en aumento. ¿Sí? Aplica las prescripciones de analgésicos opioides por problemas de columna, también millones de indicaciones, ¿sí?, de los analgésicos, ¿sí?, en el año 97 a el año 2004. También a través de la mutual, ¿sí?, las inyecciones epidurales, ¿sí?, una infiltración, todo en aumento. Fíjense cómo el consumo de acá tenemos opioides, ¿sí?, millones de prescripciones. Esto es lo que se estaba repetiendo. Bien. La discapacidad, a ver, la discapacidad en el trabajo sería fíjense cómo la deficiencia musculoesquelética o la discapacidad musculoesquelética ha ido en aumento, mientras que las discapacidades en el aparato circulatorio o el aparato respiratorio se han mantenido. La cuestión musculoesquelética es la que ha ido en aumento. ¿Sí? Las conclusiones de estos estudios, ¿sí?, que el impacto, o sea, la rápida ¿cómo es?
la rápida, el pedir estudios rápidamente, ¿sí? No, eh, la falta de tiempo para la anamnesis, ¿sí? Resulta mucho más práctico y mucho más rápido pedirle el estudio con la idea de acortar tiempos y cosas, ¿eh? Eso es lo que prevalece, ¿sí? Eh, hay un abuso del solicitar estudios, a eso se refiere esto, ¿sí? Y el, la velocidad de pedir estudios, de pedir el coso, a veces exigido, como decíamos hace un ratito, exigido a veces por el mismo paciente, no mejora en el resultado general de la lumbalgia. ¿Estamos? Eh, bien, es, es bastante complejo la relación a veces con la velocidad que a veces necesita el paciente o que requiere el paciente que sea estudiado rápidamente. Bien, clasificar la lumbalgia, en específico no, restricción de estudios complementarios, actividad temprana y progresiva, o sea, salir, eh, la forma a veces de disipar el dolor lumbar es salir de la cama, ponerse como en movimiento, después si es necesario volver al reposo, pero que no sea eh, todo reposo en la cama, o sea, hay que restringir el reposo en la cama, ¿sí? Y el reconocimiento de factores psicosociales. Muchas veces, a veces el proceso de jubilatorio, la jubilación, gente que sufre algún cambio psicosocial importante, puede ser una separación familiar, un duelo, todo a veces son todas cuestiones que pueden, eh, que tenemos que estar atentos a reconocer a veces en una lumbalgia, ¿sí? El dolor en el cuerpo, tenemos que estar atentos porque puede tener un montón de orígenes, más las lumbalgias, ¿sí? La columna, ¿sí? Psicológicamente la columna representa el sostén de algo. Cuando esa persona a veces no es el sostén o deja de ser el sostén o ese sostén está, a veces se puede representar en un dolor lumbar. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos hacer o podrían hacerse y que no deberíamos hacer? ¿Sí? Hacer es educación, hay que educar al paciente, indicar la actividad física, ejercicios terapéuticos, programas de tratamiento multidisciplinarios, ¿sí? Eso es lo que... y qué cosas por ahí podrían hacerse, además, ¿sí? El acetaminofén o AINES, ¿sí? Algo parecido al paracetamol, sería, ¿sí? Opiáceos, antidepresivos, fisioterapia, una escuela de columna, que la escuela de columna es la higiene de columna en enseñarle a reeducar movimiento para cómo enseñar a agacharse, levantar un peso, hacer algunas maniobras o algunas cosas de movimiento eh, propias para prevenir el dolor lumbar. ¿Sí? Acupuntura, cirugía, eso ya es dependiendo de la bandera roja o recordemos lo funcional como cuestiones como bandera amarilla y ya la cirugía o las específicas o una bandera roja. No hacer antiepilépticos, aspirina, corsé. El corsé, recordemos lo del sostén muscular, ¿sí?
eh, proloterapia, la tracción, ¿sí? Y no se sabe, no hay evidencia de el TENS, el láser, la electroanalgesia o el ultrasonido. ¿Sí? Este es un pequeño cuadro de cómo podemos empezar a atacar o a tratar la lumbalgia. ¿Sí? Eh, hay una comisión europea, ¿sí? Con una guía práctica para la lumbalgia inespecífica, ¿sí? 14 países, ¿sí? Bueno, acá están los 14 países, la lumbalgia para derivación de cirugía, para enfermedad sistémica o una lumbalgia inespecífica, ¿sí? Para derivar a cirugía, bueno, para todo lo que es síndrome de la cola de caballo, ¿sí? Parecias realmente severas, y para una valoración quirúrgica un dolor radicular intolerable pese al tratamiento conservador, ¿sí? Más de 6 semanas, imágenes de hernia discal, con la clínica concordante, aparece solo en la deambulación, la emite, mejora la flexión al sentarse, persiste, eh, mejora en flexión porque es lo que hablábamos hoy de la posición retroversa, a veces que descomprime, ¿sí? El mismo paciente a veces o se cuelga, se apoya sobre una mesa, se pone en flexión, ¿eh? O hay imágenes como de estenosis, de estenosis que es el achicamiento espinal, ¿sí? Del cono medular. Bien, la lumbalgia para enfermedad sistémica en esta guía, ¿sí? Dolor que aparece antes de los 20 años o después de los 55, ¿sí? Dolor no influido por posturas, movimientos y esfuerzos, ¿sí? Donde no hay una relación entre un episodio de un gran esfuerzo y el dolor lumbar, ¿sí? No hay esfuerzo, no hay nada y aparece el dolor lumbar, ¿sí? Dolor exclusivamente dorsal, dolor a predominio nocturno, déficit neurológico difuso, imposibilidad de flexionar 5 grados la columna, hay algunos un tipo de espondiloartropatías que me van a dar un dolor lumbar, y un montón, ¿sí? Deformación estructural de aparición reciente, mal estado general, pérdida de peso, fiebre, antecedentes de trauma, cáncer, ¿sí? El uso de corticoides, ¿sí? O alguna enfermedad como el SIDA o algunas adicciones. Eh, Todo esto para la lumbalgia, pensando en algo sistémico, no propiamente dicho del raquis. Me produce dolor en el raquis, pero el origen no está en el raquis, ¿sí? Si no existen signos de alerta ni indicaciones, asumir que es una lumbalgia inespecífica, el 95%. ¿Sí? Volvemos a no prescribir estudios complementarios, hay que tratar al paciente, reevaluar entre 2 y 6 semanas. ¿Eh? Eh, Muy bien, ¿sí? Si la entrevista y el examen físico no hayan señales de alerta para derivación a cirugía, ¿sí? En las imágenes de degeneración, producción hidrodiscal, escoliosis, inestabilidad vertebral, todas estas imágenes se consideran irrelevantes y compatibles con el diagnóstico de lumbalgia inespecífica. ¿Estamos? Bien. Tratamiento de la lumbalgia inespecífica, el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? Multidisciplinario,
muchas veces, hay veces que uno, el kinesiólogo en el tratamiento de la lumbalgia inespecífica va a consensuar de alguna forma con el paciente cuál va a ser la conducta. ¿Sí? Uno va a ser una guía, va a ser una especie de equipo para tratar ¿cómo es? esa, esa lumbalgia. ¿Sí? Eh, hay veces que un proceso de, no sé, una indicación de que se vaya a una pileta, que realice natación, uno se lo puede indicar y al paciente no le gusta la natación o le da miedo el agua y eso por ahí les va a generar más tensión, no lo indicamos. Se suspende y se va a reemplazar por otra actividad. ¿Sí? Eh, los corticoides, AINES, electroterapia, procedimientos. ¿Sí? En realidad, eso es lo que a ver, la primera línea van a ser los ejercicios y la reeducación postural. ¿Estamos? ¿Sí? No, los electroterapia, procedimientos físicos, la tracción, los masajes, ¿sí? En una lumbalgia inespecífica no es, como no se recomienda. Bien. Terapia con células madre, que es una de las nuevas técnicas o técnicas no, o recursos médicos, no debería utilizarse más que en forma experimental. Si es experimental no debería ser paga por el, por el paciente. Creo que recién se están aplicando hasta en infartos, en miocardio, hay toda una avalancha de células madres tratando de incursionar en distintas cosas que todavía son experimentales. ¿Sí? No hay evidencia fuerte ni directrices claras para la identificación y tratamientos óptimos. Eh, de, fíjense lo complicado y lo difícil que es el tratamiento, el diagnóstico de las lumbalgias específicas o la inespecífica y su posterior tratamiento. ¿Sí? Diferencias según regiones, académicos, de práctica privada, becarios o no, 4 veces menos indicación quirúrgica en académicos. ¿Sí? Cirujanos, bien, cirujanos ortopedistas, perdón, traumatólogos, neurocirujanos, las indicaciones quirúrgicas de acuerdo como a la especialidad. Generalmente los académicos menos, menos indicaciones de cirugía. ¿Sí? La tendencia a un tratamiento más conservador. Bien, esto es el Lancet del 2018. ¿Sí? Fíjense que los ejercicios y la educación y ejercicios solos, los efectos en los adultos son más efectivos. ¿Sí? De más calidad o de menor calidad, pero efectivos al fin. ¿Sí? En niños no hay ensayo, no hay trabajo en niños. ¿Sí? La ergonomía del trabajo, fíjense, ineficaz, moderada calidad, no es, vamos a lo que es la ergonomía, en este caso como tratamiento o como modificación, una vez que ya está instalada la lumbalgia, no como profilaxis, ¿sí? Ahí es ineficaz. ¿Estamos? Mobiliario escolar ergonómico no aplica porque estamos hablando de adultos, no de niños. ¿Estamos? En adultos, en niños sí, el mobiliario escolar.
Bien. La lumbalgia aguda o la lumbalgia crónica, menor a 6 semanas, lumbalgia crónica mayor a 12 semanas, ¿sí? Consejos: mantenerse activo. ¿Sí? Fíjense que la, la cuestión de la actividad, ¿sí? Cuando la primera reacción del paciente es quedarse quieto, quedarse en reposo, lo que está comprobado es que mantenerse activo, ¿sí? Y la educación es lo que más va a sacar adelante el paciente con una lumbalgia. ¿Sí? Terapias no farmacológicas, ¿sí? Acá estamos menores de 6 semanas, a mayores de terapia de ejercicio, terapia cognitivo-conductual, dentro de lo no farmacológico, rehabilitación interdisciplinaria. Bien. En una lumbalgia crónica, la acupuntura, yoga, rehabilitación, reducción del estrés, puede ser una terapia psicológica, ¿sí? O alguna otra terapia alternativa, ¿sí? En las lumbalgias crónicas, una segunda línea de tratamiento complementario. Terapia de ejercicio y terapia cognitiva conductual, la primera línea en las lumbalgias mayores, ¿sí? Fíjense acá en el cuadro, está muy bien. Terapia farmacológica, paracetamol, AINE. No recomendado el paracetamol ni en las agudas ni en las crónicas, ¿sí? Y en las como una segunda línea de tratamiento, o sea, si volvemos para atrás vamos a ver que la terapia de ejercicios, ¿sí? es es como una primera línea en la lumbalgia crónica, ¿sí? Y como una segunda línea recién va a aparecer los AINES en las crónicas. Los miorelajantes en lumbalgias crónicas, la evidencia es insuficiente, ¿sí? El uso limitado en pacientes seleccionados, en las 6, en las agudas, ¿sí? Los miorelajantes, es como se busca cortar el ciclo de tensión en una zona, si hay un dolor raquídeo o específico y me va a producir una lumbalgia, una tensión muscular, a veces que aflojando la tensión muscular puede reducir un poco la lumbalgia al relajar muscularmente con alguna medicación. Bien, los corticoides, opiáceos, ¿sí? Los corticoides sistémicos no se recomienda por todos los efectos secundarios. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Las cirugías, ¿sí? Una disectomía para una hernia de disco con radiculopatía, ¿sí? No es en una aguda, no es realmente no hay evidencia, ¿sí? Y en una lumbalgia crónica puede ser una segunda línea de tratamiento, ¿sí? Una artrodesis, con la lumbalgia, con degeneración bucal, la minectomía. La evidencia en las lumbalgias, la cirugía en general para una lumbalgia aguda no hay evidencia, ¿sí? Y en las crónicas puede ser complementario. ¿Estamos? Conclusiones. Y con esto vamos a ir terminando, ¿sí? La importancia de la prevalencia de la lumbalgia, que hablábamos al principio, el 80%, ¿sí? Mayoría de lumbalgias inespecíficas, ¿sí? Causas vertebrales y extravertebrales, ahí tenemos que ser cautos y tenemos que diferenciar bien
cuál es el origen de la lumbalgia, recordar las banderas rojas y las banderas amarillas, las tuvimos al principio, considerar el abordaje multidisciplinario y la importancia de las guías de tratamiento. Nosotros debemos de alguna forma protocolizar, ¿sí?, nuestro tratamiento y nuestro abordaje, ¿sí?, para ser más eficientes en el tratamiento de las lumbalgias. En el abordaje multidisciplinario, en cuanto a actividades físicas, la terapia ocupacional a veces con algunas recomendaciones para la ABD, el uso de algún implemento para reducir el estrés o el trabajo físico sobre la columna. Bien, a ver, como cuestiones creo que más primordial es las causas, ¿sí?, reconocer la causa, hablar con el paciente y dedicarle el tiempo que se merece el paciente, y que eso nos va a llevar a desmenuzar realmente cuál es el origen de esta lumbalgia que generalmente es inespecífica, ¿no? Realmente es la patología que más nos va a llevar gente al consultorio. Bueno, seguimos con la clase de hernia de disco, ¿sí?, que es una de las lumbalgias concretas, específicas, y nos vamos a ver en el próximo video. ¿Listo? Los saludo, cuídense, muchas gracias.